Muy buenas a todos, ya estamos aquí con las noticias del fin de semana en The Reset Lab. Este fin de semana traemos noticias acerca de OpenAI, Cloud y sobre todo acerca del juicio de Elon Musk contra Sam Altman y OpenAI. Así que no nos vamos a demorar más y vamos directamente a por las noticias. Pues ya estamos aquí, damas y caballeros, con las noticias del fin de semana. Esta semana han sido bastante impactantes las noticias, pero las que os traigo ahora todavía son más aún. Ya dado que vamos a estar hablando de diferentes modelos, diferentes actualizaciones y también vamos a estar hablando del caso de OpenAI y Elon Musk. Vamos a ir empezando directamente con la parte de OpenAI y los modelos que hemos visto esta nueva semana, dado que tenemos GPT 5.5 Instant, un modelo más inteligente, más personalizado y que va más directo al grano. Al final da menos rodeos. Esto es bueno, dado que a la hora de diferentes ejemplos, ¿vale? Que vamos a estar viendo aquí, cómo nos presentan la imagen de un problema que hay que resolver. Por un lado tenemos al GPT 5.3 Instant y por el otro lado a GPT 5.5 Instant. En este caso vemos que el 5.3 es directo, pero hay mucho texto entre medias. Por otro lado, estamos viendo que en el GPT 5.5 va más directo al grano y directamente va a la solución. Tenemos diferentes ejemplos. Bueno, aquí tenemos los benchmarks donde nos comparan con el 5.3 con el 5.5 y vemos que hay diferentes mejoras, sobre todo en diferentes áreas. Por ejemplo, en el análisis de documentos vemos que no ha mejorado mucho, pero que en el resto de gráficas sí lo ha hecho. Tenemos aquí un ejemplo también donde nos ponen un asesoramiento de comunicación. Nos dicen cómo le digo a mi compañero de trabajo que deje de robar todo el tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver la comparativa con los dos modelos. Vamos a ver que en uno tenemos emojis, tenemos una diferente presentación más extensa por puntos, apartados, y en el nuevo 5.5 vemos que son un par de bullet points y al final ya está. Si nos fijamos también en la barra lateral, vamos a ver que la parte del 5.5 pues tiene menos contenido que la del 5.3. Y esto es también algo a tener en cuenta porque en la era del consumo del token, los problemas que suceden generalmente es que se consumen muy rápido las condiciones de uso que tenemos con las diferentes suscripciones. Y esto pues nos va a permitir extender un poquito más ese uso con menos tokens. También nos hablan aquí de que están introduciendo fuentes de memoria en todos los modelos de GPT que le dan visibilidad sobre el contexto que se ha utilizado para personalizar las respuestas con estos nuevos controles. Nos enseñan aquí un poquito pues, la manera de hacer diferentes correcciones en las memorias y vemos que ya están trabajando en las memorias de todos los modelos, porque al final, si nos fijamos, todos los dispositivos hoy en día de inteligencia artificial ya no son chat normales y corrientes como eran los de hace 4 años, sino que ya estamos en una era agéntica en la que los modelos ya toman decisiones y tienen cierta memoria. Lógicamente hay que ir trabajando esa memoria para que te vaya teniendo más contenido y más contexto, pero poquito a poco todo eso va trabajándose. También que ha estado trabajando en la sombra ha sido Microsoft porque desde este mismo día que han sacado GPT 5.5 Instant ha sido integrado directamente en Microsoft. Y es que Satya Nadella no quiere perder el momento de la ola y ya está integrado pues GPT 5.5 Instant en las suscripciones de Copilot. También, por otro lado, estamos viendo que OpenAI ha sacado diferentes funcionalidades esta semana y ha trabajado también en el tema de audio. No sé qué está sonando por aquí. ¿Vale? En este caso, vamos a estar viéndolo directamente en este apartado. Y es que tenemos el cómo impulsar la inteligencia artificial con voz a partir de las APIs. Entonces, estamos viendo que
ya son modelos de razonamiento. Los modelos ya que estamos viendo ahora mismo de audio ya son de razonamiento, ya no son modelos normales y corrientes. Entonces, vemos... Vale, te sonó una alarmita aquí, perdón. Lo que tenemos son los nuevos modelos ya por API. Nos han hecho la presentación hablando frente al modelo, manteniendo una conversación, haciendo que la paren para continuar hablando y posteriormente volver a reanudar esa conversación que teníamos con el modelo. Nos dicen aquí que puedes probarlo, nos dicen los 3 modelos que tenemos ya disponibles, que sería GPT Realtime 2, GPT Realtime Translate y el Realtime Whisper, cada modelo especializado en un área concreta. Por un lado tenemos el GPT Realtime 2, que básicamente es el modelo razonador que nos va a poder permitir mantener una conversación con una persona que vamos a interpretar que sí realmente actúa como una persona. Por otro lado tenemos el Real Time Translate, que nos permite traducir hasta en 70 idiomas de entrada y 13 de salida en tiempo real. Y por otro lado, el nuevo sistema de conversión de texto de voz a texto en tiempo real. Son 3 modelos que realmente son una capacidad única que se podían haber integrado en una misma, pero que de esta manera podemos utilizarlos según las funciones que nosotros queramos, por ejemplo, en nuestro trabajo o en nuestras aplicaciones. Tenemos aquí el ejemplo que vamos a ir probando, ¿vale? Básicamente para que veáis cómo funciona. Muy buenas, ¿qué tal estás? Vale, quiero que me cuentes un chiste. Vale, espera un momento. Ahora reanudo la conversación contigo. Es que voy a hablar con mi público de YouTube y quiero que estés escuchando para que luego también comentes un poquito. Luego me sigues contando, ¿vale? Muy bien, damas y caballeros, pues estamos viendo los nuevos modelos de OpenAI que están razonando en tiempo real a través de nuestra comunicación. Ahora mismo, pues tenemos a uno de ellos a la espera para darle entrada a continuación. Ya puedes entrar y comentarnos qué piensas acerca de lo que estábamos hablando. Cuando quieras puedes continuar. Bueno, pues aquí tenemos el fail del vídeo, ¿vale? Ha petado, ¿vale? Tenemos un tiempo limitado, ¿vale? Que es 1 minuto y medio, pero nos permite eso, ¿vale? Que podamos pararlo. También lo podéis utilizar en la plataforma, ¿vale? Y aquí sí que es verdad que yo creo que va mejor, lo he probado aquí, de hecho, antes, y no ha habido ningún problema. Vamos a probarlo nuevamente. Hey, ¿qué tal estás? Estoy bien, gracias por preguntar. ¿Y tú? ¿Cómo estás hoy? Vale, vale. Mira, quiero hacer una presentación para YouTube y quiero que te vayas a presentar a la gente, ¿vale? Pero antes voy a dar la entrada de que vas a llegar tú y cuando te diga adelante, tú entras en la conversación, ¿vale? Vale, perfecto. Me quedo en pausa hasta que digas adelante. Cuando entre, me presento de forma Pues clara. muy buenas damas y caballeros. Hoy tenemos el placer de poder presentar a una IA de inteligencia artificial que es capaz de esperar para hablar. También vamos a hablar con ella un poquito para que se introduzca y nos cuente un poquito acerca de quién es y qué capacidades tiene. Así que con todos ustedes, adelante cuando usted quiera. Hola a todos. Soy una inteligencia artificial de voz, diseñada para conversar de forma natural, responder preguntas, resumir información y ayudar con ideas o guiones. No tomo acciones físicas, pero puedo colaborar rápido, con claridad y Vale, buen pues humor como cuando lo necesito. veis, realmente pues desde la API sí que funciona, lógicamente ahí desde ahí se cobra, pero tenéis la demo también en la página principal. Ya bien veis que pues a ver, realmente están mejor adaptados los modelos, ya directamente pues se va trabajando mucho más sobre ellos y ya están adquiriendo unas capacidades realmente bastante humanas, ¿no? En cuanto a la hora de parar una conversación o darse de cuenta de que están hablando con esa persona, cuando tienes que entrar tú a hablar.
esas pautas realmente sí que le están dando realmente mucho humanismo a estas APIs de audio. También, por otro lado, ¿vale? Esto ya es un tema un poco más escabroso, ¿vale? Y es que por parte de OpenAI han decidido introducir el contacto de confianza. ¿Qué significa? Básicamente lo que nos cuentan es que permite a adultos, ¿vale? Nominar a alguien de confianza, a un amigo o un familiar, que pueda ser notificado si nuestros sistemas automatizados y revisores capacitados detectan que la persona inscrita pudiera haberse atribuido a hacerse daño o que pueda pensar hacer daño de una manera preocupante. Y es que estamos viendo que realmente mucha gente está utilizando la IA como psicólogo personal y no está la IA diseñada precisamente para ser tu psicólogo. No entiende de humanismo, no entiende de emociones, entonces no te va a poder aconsejar realmente en tus problemas. Cuando sea así, deberías de llamar o asistir a un asistente personalizado en la vida real, a un humano que realmente trabaje en psicología. No usar una inteligencia artificial para que sea tu psicólogo, ¿vale? También OpenAI esta semana nos ha dejado también perlitas como que ahora mismo ya Codex puede utilizarse directamente en Chrome a través de MacOS y Windows. Cada vez estamos viendo que las aplicaciones tanto de Cloud como de Codex se están integrando en todo el panorama. Y es que lo venimos diciendo desde hace semanas y es que va a ser una aplicación única, una multiherramienta donde vas a poder exprimir todas esas capacidades de la inteligencia artificial. También nos han dejado otra cosilla. Esto yo lo veo más una tontería, pero bueno, esto es para gustos, porque si lo han hecho es porque realmente la gente lo debió de utilizar. Y es que en Cloud Code habíamos visto que teníamos los animales estos, las pet, pues ahora también las tenemos incluso desde Codex, ¿vale? Aquí nos presentan un poquito que puedes personalizar tu pet, que puedes hacerle incluso tu dibujo y adaptarla a ti para poder tener ahí esa mascota personalizada que realmente no tiene una funcionalidad, simplemente está ahí y ya está. Pero bueno, para la gente que quiera pues entretenerse ahí un poquito viendo un muñequito, pues tiene la opción de utilizar las pet para poder verlas por ahí, ¿vale? Pero realmente no tiene una funcionalidad, no hace nada, ni tiene, o sea, no vale para nada, o sea, es simplemente estética, ¿vale? Cambiando ya de eso, pues tenemos también una página que ha salido a raíz de esa función y es la de Codex Pet, ¿vale? Básicamente, pues lo mismo. Tenemos aquí diferentes pet donde podemos descargarlas si queremos alguna de estas y importarlas directamente a Codex para poder utilizarlas. O sea, no es nada del otro mundo, las puedes hacer tú si quieres para ti o puedes coger una que ya está hecha sin más. Ya cambiando de tema un poquito, nos vamos ya para Cloud, porque es que Cloud esta semana también no ha parado quieta. Ha dejado pocas noticias, pero muy impactantes. La primera de ellas es que la nueva categoría de Cloud para gestionar agentes de sueños, resultados y agentes multi-orquestación. El sueño se extiende por la memoria en revisión de sesiones pasadas para encontrar patrones y ayudar a agentes a mejorar. Nos cuentan que pues, el construir agentes que se mejoren con los sueños y que puedan utilizar esos sueños como reservas de memoria a corto plazo. Os cuento literalmente lo que están intentando hacer. Conocemos OpenCloud, conocemos Hermes, que tienen una memoria a corto y medio plazo. Pues ahora lo que están intentando hacer es exactamente lo mismo, replicar el mismo proceso, porque se ve que ha dado buen resultado con estos agentes y ahora poco a poco pues van integrándolo pues en sus herramientas porque son open source. Y al ser open source es lo que tiene, que todo el mundo se puede beneficiar de ese código. Entonces, Cloud ha sido pues inteligente en ese aspecto, ha visto funciones que le interesan y que realmente funcionan y las está integrando. También ya llegamos a la bomba, ¿vale? Porque ahora vienen dos bombas que son totalmente raras, pero impactantes.
¿Os acordáis que estábamos hablando estas semanas de que Cloud, por parte de Anthropic, como tenía problemas de cómputo y no tienen tanto cómputo como la competencia, que es OpenAI, ¿vale? Lo que ha hecho ha sido intentar por subir los costes para poder que la gente pague más por lo que tienen. Ya da igual. Los límites han vuelto a su cauce normal, los límites se han ampliado para tener mejores márgenes y todo ello gracias a don Elon Musk, ya que ha firmado un acuerdo de asociación con SpaceX por parte de Cloud de Anthropic, y es que Darío Amodei necesitaba cómputo y Elon Musk lo tiene. Elon Musk actualmente está consumiendo un 10% de Colossus, tiene un 90% de cómputo parado, y esto le viene de lujo a Anthropic para intentar recuperar su reinado, poder ofrecer IA a mejor coste, dado que se estaban encareciendo mucho y la gente se estaba volviendo muy loca porque se estaban viendo casos de que con 4 consultas habías llegado a tu límite y era totalmente absurdo. Pues ahora ya podemos ver que va a ir cambiando esto, ya se van a ir recuperando los límites y vamos a ir a volver a recuperar los límites reales que teníamos en su día. Ya vemos que hay mayores límites de uso por cloud tras el acuerdo de SpaceX. Nos cuentan que primero estamos duplicando los límites de tarifas de todos, ¿vale? Después nos cuentan cómo están pasando. Mira, máximos tokens por minuto. Vamos a pasar en el tier 1 de 30 a medio millón. O sea, es una burrada lo que se va a incrementar ahora mismo, pero es básicamente porque te han estado robando anteriormente, ¿vale? Ahora sí que es verdad que, lógicamente, ahora tiene cómputo bastante, y ahora la que debería de tener miedo sería un poquito OpenAI, porque con más de 220.000 GPUs de Nvidia que va a tener a su disponibilidad Cloud, y todo lo que ha estado sacando últimamente sobre la mesa para ver la competencia y ver las capacidades de cada uno de estos modelos, pues estamos viendo que empezarían a tener miedo. Yo empezaría a tener miedo cuando antes el problema que tenía Anthropic para poder evolucionar era el cómputo, y ahora está teniendo cómputo bastante. Pero que no es lo único, porque tenemos aquí diferentes noticias que nos lo cuentan, porque realmente pues ha sido la bomba, ¿no? Cloud por SpaceX. O sea, es una barbaridad. Pero la barbaridad todavía es que no es la única, sino que Anthropic también se ha comprometido a gastar 200.000 millones en la nube para los chips de Google, y también comprar cómputo en Google y no jugárselo solo a una baza por parte de Elon Musk. Entonces vemos que al final el generar dinero te da cómputo y no te hace falta tenerlo, sino que también lo puedes comprar cuando la competencia realmente no está utilizándola al 100% todo lo que tienen, porque han hecho una inversión igual demasiado grande. Nos cuentan también, pues ya ir terminando, es que puedes colaborar ya con Cloud a través de Excel, PowerPoint, Word y demás. Entonces vemos que ya están integrando en la suite de Microsoft, ¿vale? Realmente porque Microsoft al final trabaja con empresas y lo que le interesa realmente Anthropic es ese mundo, el mundo de las empresas. Es donde está el dinero y es donde se ha focalizado desde el día 1. OpenAI, en cambio, se ha centralizado en el público, que realmente se lo agradecemos, pero ha dejado de lado un poco las empresas y son las que realmente se dejan la pasta. Tenemos la función de soñar, pero es que el sueño es lo que ha pasado, ¿vale? O sea, esto ya es, nos ponemos serio, cambiamos un poquito ya la cara y vamos a estar hablando un poquito de lo que ha pasado con Mira Murati, porque le dice a la corte que no podía confiar en las palabras de Sam Altman. Nos dice que, bueno, que tenemos que pagar, lógicamente, pero nos cuentan un poquito de que lo que ha estado pasando ahí, nos han filtrado un poquito las conversaciones en las que podemos estar viéndolas, por ejemplo, aquí. Puedes indicar la dirección, si está siendo bien o mal. Satya y los otros están ansiosos, está siendo muy mal. Puedo pasar por ahí, hablar con Microsoft, que me están forzando al update.
y vemos que tenemos aquí la conversación completa, pero es que también, aparte de esto, lo que nos han sacado ha sido una cancioncilla también en base a en base a esta, es que a mí esto me hace mucha gracia, ¿vale? Porque podemos verla directamente aquí, mira. Can you indicate directionally good or bad? Satya and others anxious directionally very bad. Can you wrap up soon? Lots of pressure from Microsoft for an update. Sam, this is very bad. Can I come in? They don't want you to. Or do you wanna make? Bueno, como vemos, le han hecho hasta una canción, ¿vale? Porque realmente, a ver, es un poco meme la conversación real que hay. Porque básicamente se estaban preocupando de ver qué estaba pasando internamente para ver cómo podían volver otra vez a las andadas. De hecho, nos cuentan ahí en las conversaciones de que en ese momento pues habían considerado de que Mira Murati, que es la CTO bueno, ex CTO de OpenAI, fuera la CEO, pero que realmente estaban valorando otra persona. Y bueno, pues hay un poquito las conversaciones y que Satya al final hizo como el padre de todos allí un poquito, ¿no? Para que calmara un poquito las aguas y al final pues volvió todo esto, ¿vale? Pero han sido las conversaciones que están ahí porque han sido compartidas, ¿vale? Hay más conversaciones realmente algunos de estos días incluso, pero que bueno, podemos ir viendo un poquito todo eso. También estaba siguiéndose en YouTube, también por si queréis seguirlo. Y realmente, pues estas son las noticias hasta ahora, ¿vale? Porque básicamente no quiero enrollarme mucho, ya que es fin de semana y queremos disfrutar de ello. Así que nos vemos la siguiente semana con más noticias. Y si te ha gustado esto, dale like, suscríbete y coméntame qué te están pareciendo las noticias de la semana. También me puedes comentar cuál quieres que sea el próximo vídeo o tus expectativas acerca de la inteligencia artificial. Si prefieres también que podamos realizar más vídeos de noticias o si prefieres que se hagan también algunos de vídeos prácticos. Todo ello déjame en los comentarios y te lo agradeceré un montón. Dicho esto, nos vemos en la semana que viene.